Hola, mi nombre es Jesús Lozano Regado, soy profesor de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad de Extremadura e imparto docencia en la Escuela de Ingenierías Industriales. En primer lugar, quería agradecerte el que te quedes en casa. De esta forma, entre todos podemos parar o frenar esta pandemia. En esta charla de hoy voy a hacer una revisión de los diferentes sentidos que nos dan información del mundo que nos rodea y en particular nos vamos a centrar en el sentido del olfato y sobre todo de qué forma se puede implementar este sentido del olfato de forma artificial en lo que se llama comúnmente narices electrónicas. Como todos sabemos, los humanos tenemos 5 sentidos a través de los cuales adquirimos información acerca del entorno o del mundo que nos rodea. Estos 5 sentidos, como sabemos, son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Una primera clasificación de estos sentidos podría hacerse en cuanto a la naturaleza de las señales que estimulan estos sentidos. De esta forma tendríamos en primer lugar los sentidos que responden a estímulos físicos, como serían la vista, el oído y el tacto, que responden a estímulos de diferente longitud de onda, ¿vale? Que corresponderían los colores, de diferente frecuencia, que serían sonidos o notas diferentes, y por ejemplo de diferente temperatura o diferente rugosidad, etcétera, que sería el tacto. El otro grupo de sentidos serían aquellos sentidos que responden a estímulos químicos, ¿vale? Y estaría en este grupo el olfato y el gusto. Estos dos sentidos lo que hace es una concentración de un determinado compuesto genera un estímulo que es detectado, bueno, pues en el caso de la nariz con las células olfativas que tenemos en la nariz, en el caso del gusto con las papilas gustativas. La información que proporciona cada uno de estos 5 sentidos ha sido estudiada por diferentes investigadores y en torno al 83% de la información que recibimos viene a través de la vista, el 11% a través del oído, el 4% a través del olfato y el 1% de la información que recibimos a través del tacto o el gusto. Esta proporción hace que, bueno, pues que el sistema de los dos sentidos que responden a estímulos químicos pues sean unos sentidos minoritarios, ¿no? En el mundo, por ejemplo, del análisis sensorial, de alimentos, de bebidas, ocurre justo lo contrario. Los sentidos que responden a estímulos químicos, como el olfato o el gusto, son los mayoritarios frente a la vista o el oído, ¿vale? De tal forma que, por ejemplo, en una ficha de cata se le otorga mayor porcentaje de importancia a las notas de la fase olfativa o gustativa que a la nota de la fase visual, ¿vale? Algunos de estos sentidos se han podido implementar de forma artificial con bastante éxito, sobre todo en aplicaciones industriales. Pero no hace falta irse tan lejos. En cualquiera de los teléfonos móviles que cada uno de nosotros tenemos se realizan de forma artificial algunos de estos sentidos, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos teléfonos al detectar la cara automáticamente se desbloquea, detectan cuando nosotros tocamos una zona de la pantalla u otra, ¿vale? E incluso nosotros podemos hablarles y decirles que hagan ciertas cosas. Por ejemplo, oye Siri, ¿qué es una nariz electrónica? Una nariz electrónica es un sistema electrónico con capacidad analítica cuya finalidad es detectar los compuestos orgánicos volátiles que forman parte de una muestra olorosa, pudiendo de esa forma reconocerla o discriminarla dentro de un conjunto de sustancias olorosas. ¿Quieres que siga leyendo? No, que no siga porque si no me va a dar ya la charla. Como os he dicho anteriormente, el sentido del olfato se considera como un sentido menor, ¿no? De menor importancia, sobre todo en comparación con la vista y el oído. Esta importancia ha ido, digamos, disminuyendo
conforme avanzaba la evolución humana, ¿vale? Cuando el hombre dejó de estar agachado, utilizaba más el olfato para detectar alimentos, para detectar la reproducción, etcétera, ¿vale? Entonces, con esta evolución se ha ido dejando de utilizar el sentido del olfato. Por otra parte, el sentido del olfato se considera el sentido que tiene una conexión más directa con el cerebro, ya que las neuronas olfativas, digamos, son una parte del cerebro y son las únicas partes del cerebro que están expuestas directamente al exterior, ¿vale? Por otra parte, el sentido del olfato es el sentido que más recuerdos, es un sentido que está muy asociado a recuerdos y es el sentido que más recuerdos o que más vivencias nos trae, ¿vale? Además de ser el sentido que más tiempo perdura en la memoria, ¿vale? De tal forma que si vamos a algún sitio, entramos o nos viene un olor, somos capaces de llevarnos casi a nuestra niñez, ¿no? Y recordar, bueno, pues cuando íbamos a casa de nuestra abuela y estaba haciendo magdalenas o algo así, ¿vale? Digamos que esos recuerdos permanecen en el cerebro casi de toda la vida, ¿no? ¿Qué sería entonces una nariz electrónica? Bueno, pues su propio nombre indica, tiene dos palabras, nariz, es decir, que el funcionamiento sería imitar el funcionamiento del sentido olfativo humano, y electrónica porque se realiza mediante componentes electrónicos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una nariz que hemos desarrollado en el laboratorio, ¿vale? Como veis, no tiene forma de nariz, ¿vale? Pero sí que trata de imitar o de hacer la misma función que puede hacer el sistema olfativo humano, ¿vale? ¿Qué analogías y qué diferencias encontramos entre el sistema olfativo humano y una nariz electrónica? Bueno, en los dos casos, el primero de ellos es una interacción entre los compuestos volátiles, es decir, lo que nosotros vamos a oler. Si nosotros nos ponemos una copa de vino cerca de la nariz, el vino emite una serie de compuestos que son volátiles, es decir, que pasan de la fase líquida a una fase en vapor. Esos compuestos, cuando nosotros inspiramos, lo que hacemos es que lo introducimos dentro de la nariz y digamos que esos compuestos entran en contacto con los cilios, con las neuronas olfativas, ¿vale? Esa interacción genera una señal eléctrica que llega al bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio se encarga de procesarla y de llevarla al cerebro para almacenarla en forma de recuerdo. Una vez que ese estímulo se ha almacenado en forma de recuerdo, cuando nosotros volvemos otra vez a oler esos compuestos o esos aromas, pues somos capaces de identificar y decir, pues este aroma que yo estoy oliendo se corresponde con, bueno, pues con el aroma que nosotros lo hayamos identificado, ¿vale? De la misma forma lo vamos a hacer con una nariz electrónica. Una nariz electrónica tenemos una interacción entre los aromas volátiles de una determinada muestra y, en este caso, los sensores, que son esto que vemos aquí. Eso genera una señal, que también en este caso es una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es procesada por un microprocesador, ¿vale?, que tenemos aquí. Se encarga de procesar todos esos datos y enviarlo a en este caso lo que se hace es que mediante un módulo Bluetooth se envía a un móvil y de un móvil se envía a la nube para su procesado, ¿vale? Se almacenaría la huella olfativa que nos daría este conjunto de sensores que tenemos aquí, lo almacenaríamos en la nube, de tal forma que si después nosotros volvemos a oler el mismo compuesto o el mismo aroma, pues el sistema basado en redes neuronales, pues lo que se encargaría sería de clasificar en uno de los aromas que previamente le hemos enseñado a la nariz electrónica. Como hablamos anteriormente, la nariz electrónica se basa, o sea, la nariz humana y la electrónica se basan en recuerdos, con lo cual es necesario, antes de poder detectar o poder identificar un olor, haberlo aprendido previamente. ¿Qué partes tiene una nariz electrónica? Bueno, pues básicamente una nariz electrónica está formada por las siguientes partes. En primer lugar tenemos unos sensores de gases. Estos sensores de gases son
unos dispositivos que, al igual que cualquier sensor, un sensor lo que nos da es una señal eléctrica a partir de un estímulo, que puede ser estímulo físico o estímulo químico. Dependiendo de la variable de entrada del sensor, pues será el tipo determinado de sensor que estemos utilizando. En el caso de un sensor químico o de un sensor de gases, los hay de diferentes principios de funcionamiento, pero digamos que los más utilizados son sensores resistivos, en los cuales nosotros tenemos una capa sensible que, cuando está expuesta a un determinado olor, nosotros medimos la resistencia eléctrica de esa capa sensible y va a cambiar conforme va cambiando la concentración del gas que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Eso por una parte. Luego, a continuación, tenemos un sistema de instrumentación que se encarga de recaudar los datos de los sensores de gases y de enviarlo en este caso al cerebro de la nariz electrónica, que sería un sistema de aprendizaje automático o sistema de inteligencia artificial. Un sistema de inteligencia artificial funcionaría de forma similar a cómo funciona un cerebro humano. Tenemos unas señales de entrada y unas señales de salida. En función de los estímulos que nosotros tenemos en la entrada, pues se generan unas señales a la salida. Y el aprendizaje se realiza mediante pares de entrada-salida, es decir, esto corresponde con este descriptor, estos estímulos de entrada corresponden con este otro descriptor, ¿vale? De la forma que, igual que nosotros aprendemos a leer o a escribir, que nuestra vista, cuando detecta un garabato que tiene una forma determinada, decimos que es una letra, ¿vale? Pues de la misma forma funcionaría con el olfato. Nosotros a un determinado estímulo le ponemos una etiqueta, ¿vale? Pues de la misma forma vamos a utilizar sistemas artificiales basados en redes neuronales artificiales, en el cual, ante un conjunto de respuestas de los sensores de la nariz electrónica, nos va a dar una salida, que puede ser un tipo de vino, una concentración de un compuesto, si un alimento está en buenas condiciones o está en malas condiciones, si ha habido fraude, si no ha habido fraude, etcétera, ¿vale? Pero siempre se requiere de forma previa un entrenamiento de este sistema. En cuanto a las aplicaciones de las narices electrónicas, al igual que, por ejemplo, el mundo de la robótica trata de automatizar procesos que típicamente se realizan de forma manual, pues un sistema de nariz electrónica lo que trata es de automatizar aquellos procesos en los cuales tiene un papel fundamental el sistema olfativo humano, o un panel sensorial, o un conjunto de catadores, etcétera, ¿vale? Entonces, en este sentido, las principales aplicaciones en las que estamos trabajando son aquellas en las que intentamos sustituir o complementar la nariz humana mediante dispositivos de forma artificial, de tal forma que se elimine la componente subjetiva del sentido del olfato humano. Además, se reduzca el agotamiento. Como sabéis, bueno, pues uno no puede estar oliendo durante mucho tiempo, sino que tras unos segundos es necesario descansar, ¿vale? Bueno, pues en el caso de estos sistemas artificiales se puede reducir bastante ese tiempo. Las principales aplicaciones son, en primer lugar, la industria agroalimentaria, ¿vale? La industria agroalimentaria es muy importante, como hemos dicho anteriormente, el análisis sensorial, tanto en comidas como en bebidas. Es muy importante, bueno, pues los aromas que presenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues típicamente en muchas industrias son catadores o son paneles sensoriales los que se encargan de esta tarea, ¿vale? Para automatizar esta tarea se podrían utilizar sistemas olfativos artificiales o narices electrónicas que pudieran detectar, por ejemplo, aquellos compuestos que son responsables de un deterioro en estos alimentos o de defectos, ¿vale? O, por ejemplo, que identificaran si se ha producido un fraude en el etiquetado, pues, de un determinado producto, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del vino está bien caracterizado, pues, que el ácido acético o el acetaldehído son compuestos que dan un aroma como a vino oxidado, ¿no? Con lo cual la calidad del vino, digamos que es menor,
¿vale? Bueno, pues se podría entrenar a una nariz electrónica para tratar de identificar estos compuestos y dar una respuesta, digamos, para intentar prevenir la oxidación del vino. Al igualmente en otros alimentos pues siempre hay un conjunto de compuestos que forman la huella olfativa de cada alimento y bueno, pues es interesante identificarla para prevenir fraudes, para identificar la calidad que tiene, etcétera, ¿vale? Otra aplicación interesante podría ser la seguridad, ¿no? Todos hemos escuchado o conocemos que hay unos perros policía o unos perros que están entrenados para la detección de diferentes compuestos que pudieran lugar a explosivos o contrabando, etcétera, ¿vale? Bueno, pues de la misma forma, con estos sistemas de narices electrónicas se podrían utilizar para que la policía pudiera examinar a distancia si va a hacer una intervención en un recinto, pues podría antes de entrar saber si hay algún compuesto peligroso, no solo porque pudiera explotar, sino también químicos que pudieran hacer daño a las vías nasales o a los ojos, etcétera, ¿vale? Entonces, de esta forma se puede entrenar a estos tipos de sistemas para identificar pues estos agentes de guerra química, explosivos o precursores de los mismos, es decir, que nos dieran una indicación de cuáles son el ambiente, digamos, que hay en el sitio donde van a hacer la policía una intervención. Otra de las aplicaciones sería la de medio ambiente. Hay unos determinados compuestos volátiles que son responsables de que haya una buena o mala calidad del aire, tanto en interior como en exterior, ¿vale? De tal forma que con estos sistemas olfativos artificiales pues se pueden entrenar para detectar pues concentraciones de ozono, concentraciones de óxidos de nitrógeno, de CO, etcétera, ¿vale? De tal forma que nos dieran un indicador pues de la calidad del aire que hay, no solo en cuanto a compuestos de calidad del aire, sino también en cuanto a la gestión de olores. Hay compuestos, por ejemplo, derivados del azufre, que son los responsables de los malos olores. Entonces, bueno, pues con este tipo de sistemas pues se podría llegar a identificar, bueno, pues los olores, digamos, que emiten pues determinadas actividades industriales, agrícolas, etcétera, ¿vale? Estas tareas se realizan en la actualidad de forma manual, es decir, se recogen unas bolsas de muestras con diferentes aire de diferentes localizaciones y son una serie de catadores las que van oliendo, van diluyendo esa muestra y determinando cuándo huele bien, cuándo huele mal, cuándo es soportable, ¿no?, etcétera, ¿vale? La última de estas aplicaciones tiene que ver con la medicina, y es que hay una serie de biomarcadores que son compuestos volátiles que se expulsan a través del aire cuando nosotros expiramos, ¿vale? Es decir, a través del aliento. Mediante el análisis de estos compuestos se puede, por ejemplo, determinar si tenemos óxido nítrico al exhalarlo. Bueno, pues eso es un indicador de la inflamación en las vías respiratorias, con lo cual, por ejemplo, para enfermos de asma, cuando sufren una crisis de asma, se incrementa la concentración de estos compuestos, con lo cual con estos sistemas se podría realizar pues un sistema de diagnóstico o un sistema de monitorización de pacientes de este tipo, ¿vale? También es posible detectar enfermedades del hígado, cáncer de pulmón, etcétera, a través del aire expirado. En cuanto al futuro, quizá este tipo de sistemas puedan seguir una evolución similar a la que ha ocurrido con la visión artificial, ¿no? ¿Quién nos diría hace 15 o 20 años que con aquellos móviles que ya empezaban algunos a tener cámara iban a poder hacer las aplicaciones de visión artificial que tenemos ahora instaladas en nuestros móviles, ¿no? De esta forma yo creo que en el futuro pues muchos o la mayoría de los teléfonos móviles o smartphones pues incluirán sensores de gases, podrán incluir narices electrónicas para poder detectar
bueno, pues el ambiente o el olor que hay cercano al teléfono móvil, ¿no? Incluso cuando igual que ahora al tomar una fotografía se guarda la ubicación, pues quizá en un futuro no solo se guarde la ubicación y la información visual, sino también a qué olía cuando se ha realizado o se ha tomado esa fotografía, ¿vale? De esta forma, quizás la evolución del hombre, que pasó de los antepasados de homínidos a irse transformando en Homo erectus y estar completamente erguido, en un futuro, debido a todas estas aplicaciones informáticas, volvamos otra vez digamos, a acercarnos más hacia el suelo y utilizar, digamos, el olfato para un sinfín de aplicaciones. Muy bien, pues esto es todo, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.